Libro tercero. El Concilio de las Edades. Capítulo 9. Cuarta parte. Vergius Luminan, no me suena de nada. Normal, en la era de los malditos se perdieron muchos conocimientos importantes. Cus examinó el ejemplar antes de dar un veredicto. No parece que sea una obra editada para el gran público. Gosburg, mientras examinaba otros libros, añadió: quizás no sea una obra para todo el mundo, si estaba en esta habitación seguramente se trate de un ejemplar raro y con conocimientos muy valiosos, no se edita cualquier cosa en hojas del ampla. Agnoruk empezó a leer el prólogo del libro. Al contrario de lo que nos quieren hacer creer en la despedida de los dioses, no como ocurrió como un abandono porque ya estábamos preparados para cuidar Sanaris. Fue un castigo a la traición de los elfos. En este libro expongo las pruebas que revelan esta traición por parte de nuestro pueblo, la conspiración de los elfos para expulsar a los dioses y hacerse con el poder de toda Sanaris. Gosburg encendió un cigarro, Cus abrió los ojos como platos. Los elfos traicionaron a los dioses. Quizás no todos. Los ocultos siempre fueron fieles a Elaban, por eso fueron nombrados en el templo. Agnoruk hojeó rápidamente las páginas, se relataban las guerras demoníacas, la lucha de todas las razas de Sanaris contra los demonios, la lucha en Ixomir. Quizá la era de los malditos fue un nuevo castigo de los dioses a los elfos. Le llamó la atención la última parte del libro, las hojas eran de otro color y otra caligrafía, parecía de otro libro que se había añadido a este ejemplar. Crónica de la creación de Sanaris. Había una serie de ilustraciones en las primeras hojas del libro, eran unas siluetas reconocibles, Kendalis. Agnoruk conocía esta verdad, los Kendalis fueron los primeros en ser creados por los dioses y no los elfos, son en realidad los Kendalis los protectores de Sanaris. Pero fueron desterrados del Palacio de los Cielos y para siempre. Salvo aquellos que viajan errantes pocas veces salen de su misterioso reino. Agnoruk cogió el libro, era demasiado valioso para dejarlo en la biblioteca. Quizás quien consultaba el libro buscaba encontrar una solución a los malditos. A lo mejor el libro no estaba en esta biblioteca, ni en esta sala. ¿Una habitación secreta? No podemos saberlo, dudo que un libro así estuviera a simple vista de todos. Cus tomó 3 o 4 volúmenes de hojas del Amca para consultarlos también. Gosburg no cogió nada puesto que si no era bebida o comida no le resultaba interesante. Puede ser la obra de un loco, contradice todo lo que sabemos. Ya sabes lo que dicen, los locos y los borrachos son los únicos que dicen la verdad. Investigaron un poco entre las estanterías de la biblioteca, pero decidieron regresar antes de que alguien les echara en falta. No comentaron a nadie su descubrimiento en la biblioteca, aunque no ocultaron su paseo nocturno. Agnoruk estaba más desconfiado con los elfos y como decía este libro ya habían traicionado a los dioses, es muy probable que lo hicieran una segunda vez. A la mañana siguiente Tanya se despertó, lo primero que hizo es ver su reflejo en un cuenco de agua limpia, se tocó la mejilla otra vez, pero seguía sin creerlo, la deformación la había acompañado toda la vida. Fue la causa de su repudio y discriminación dentro de la corte real, lo que motivó su alistamiento en los hermanos de Danta Akar, donde gracias a su valor y habilidad pudo ascender. Pero aún incluso dentro la de la hermandad, a causa de su deformación nunca fue aceptada del todo, decían que estaba maldita. Ahora era libre y tenía miedo, ahora no podía culpar a la deformidad de su mala suerte. Notó una mano en la espalda, la enana levantó la cabeza, era Agnoruk quien se sentaba a su lado. ¿Qué tal estás? Bien, sabes, es extraño. ¿Extraño? Sí, siento el cuello distinto, es como si la cabeza me pesara menos. El semiorco observó a la enana, los enanos no suelen ser muy agraciados, suelen tener extremidades cortas pero muy robustas, grandes ojos y narices, incluso las orejas suelen tener un tamaño desproporcionado. Pero Tanya era muy hermosa, podría competir incluso con mujeres o semielfas, que solían ser las más bellas. Aunque eso se lo calló, no quería ruborizar a la enana. Como no sabía qué decirle, decidió levantarse, el sol ya estaba en lo alto y había decidido continuar explorando la ciudad maldita. A ver si podía visitar el gran castillo que dominaba la costa. ¿Por qué me han regalado esto? No te preocupes, ten paciencia, seguramente, lo acabes sabiendo. Estuvieron una semana sumidos en una monotonía aburrida, lo cierto es que Arian y Ara se concentraban en resolver los problemas que había dentro de la orden, había que concretar muchas cosas, sobre cómo se
Efectuaban los ritos de la orden o como sería el día a día de los sacerdotes y novicios. Intentaban consultar los libros antiguos del templo, mientras tanto Agnoruk y Kus analizaban un viejo enigma que a ambos los tenía intrigados, los glifos que se referían a los ocultos, pero aparte de la pequeña reseña del libro encontrado en la biblioteca no lograron averiguar nada más. Ahora era un tema mucho más misterioso que antes. ¿Qué hacía la referencia a los ocultos en un templo elfo si estos habían traicionado a los dioses? La única conclusión es que el final de la era de los dioses no era como todo el mundo pensaba. Anochecía en el templo de Elaban, Arian rezaba junto a sus sacerdotes y novicios, las dos joyas brillaban ante el rezo de la suma sacerdotisa. Arras, Vannus y Ariana también rezaban con la compañía de Tanya, quien desde su curación no se perdía ninguna vigilia. Mientras Kus y Agnoruk los observaban a distancia, en la entrada, pero estaban sumidos en otros pensamientos. No lo comprendo, ¿quién puso esos glifos aquí? Si es cierto lo que dice el libro, esos glifos debían ser eliminados por los elfos. Kus observaba en silencio la vigilia. Quizás no tenían otra opción. No podían borrarlos. En mi tierra existe una cueva profunda con ese mismo glifo, la leyenda dice que es la llave que protege la entrada a un reino subterráneo. Así que continuáis jugando a los sabios que buscan ruinas subterráneas. Los dos se giraron, era Gosburg quien como siempre aparecía de improviso y se encendía un cigarro mientras se sentaba. Kus sonrió y Agnoruk se enderezó. Especialmente tú deberías mostrar un poco de respeto. El Dengge dio una gran calada sin realizar ningún comentario, así que Agnoruk decidió seguir hablando sobre el tema de los ocultos, quizás podía sacarle algo. Recuerdo que cuando en Tame fuimos a través del pasadizo de las sombras, que utilizaban los contrabandistas del hierro. Me contaste que habías visitado los niveles inferiores, igual viste el glifo de los ocultos en aquellas galerías. ¿Qué glifo? Agnoruk tenía el glifo anotado en una pequeña libretita que utilizaba a veces de diario y en la cual el semiorco apuntaba algunas cosas, se lo enseñó al Dengge, quien entornó los ojos al tiempo que seguía fumando. Ya estáis otra vez con ese cuento de los ocultos. ¿Encontraste ese sello en Tame? Gosburg sonrió a la pregunta de Agnoruk. Sí, fue hace mucho tiempo, hasta Ordoni estaba delgado. El mago y el semiorco se quedaron en silencio. ¿Y? La puerta estaba abierta. ¿Abierta? Sí. ¿Entraste en el reino de los ocultos? Gosburg apuró el cigarro del todo y luego se alejó un momento, la pareja estaba demasiado ansiosa ante una posible respuesta afirmativa que no llegó. Ambos sabían que intentar hacer que Gosburg contestara si él no quería era una pérdida de tiempo, los rezos acabaron y dentro de poco lo que estuvieran hablando ellos tres sería el centro de atención de todos. ¿Sabéis dónde hay otro glifo? Está muy cerca de aquí. ¿Dónde? Preguntaron los dos al unísono. En la muralla que crearon los magos para contener a los malditos, justo en el lugar donde se recitó el conjuro de protección. ¿Podías llevarnos allí? No tiene pérdida, solo tenéis que seguir el cauce del río que cruza esta ciudad. En 3 días de marcha tranquila se llega.